campos, hablando con empresarios, políticos, tomadores de decisión, haciendo una pequeña mesa de expertos para asegurarnos que pues, nuestros sesgos estén en check, que nosotros estemos siendo suficientemente rigurosos y finalmente un informe detallado con una presentación en donde nosotros esperamos presentar un poco nuestros resultados y que estos sean difundidos ampliamente. Entonces ustedes son los primeros que ven los resultados de nuestra publicación que va a salir mañana. El estado de las tensiones de los pesos y contrapesos ha estado sonando en los medios últimamente por tres razones. Ayer el presidente, pues se ventiló que el presidente quiso condecorar a la Corte Suprema de Justicia y eso fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, rechazaron la Cruz de Boyacá, innecesario. Después el Congreso le pidió al presidente no asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero y el presidente dijo que eso no era competencia del Congreso, a pesar del Congreso tener dos comisiones constitucionales de Relaciones Exteriores y Defensa, en donde sí es su competencia analizar eso. Entonces, durante la presidencia de Gustavo Petro, y quizás durante todas las presidencias, hemos visto estas tensiones salir a flote. Y estas tensiones tomar un poco la palabra y tomar ser un poco percibidas como mierda, la democracia no está tan saludable. O mierda, aquí hay un problema enorme entre el presidente y los pesos y contrapesos. Entonces nosotros hemos durante todo el año visto también, por ejemplo, que el año entrante eligen a 3 magistrados nuevos de la Corte Constitucional, entonces muchos empresarios están levantando ampolla por lo que esto pueda suscitar. También vemos, por ejemplo, unos casos bien adelantados contra el hijo del presidente que ya están en la fiscalía y contra miembros del gobierno, algunos de su gabinete, por asuntos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la Corte Suprema de Justicia va a asumir jurisdicción sobre esos casos. Entonces, algunas personas fatalistas dicen, esto es lo peor que ha podido pasar para las ramas de poder. Esto quiere decir que Petro entonces se va a rebelar. Entonces lo que nuestro informe trata de discutir a mayor profundidad es si esto es cierto o si no es cierto, si hay independencia entre las ramas de poder, si hay tensiones entre las ramas de poder y si estas tensiones son saludables para la democracia. Y precisamente en ese asunto de la salud de la democracia, nosotros en Colombia Risk Analysis estamos en una misión que es un poco sui generis en Colombia porque vemos que hay un vacío en donde no hay muchos centros o tanques de pensamiento en el país. Y eso nos preocupa, nos genera muchísima motivación ser una de las pocas organizaciones que está generando contenido en inglés y en español sobre un cúmulo de tópicos que van desde relaciones internacionales, transparencia, capitales corrosivos, salud de la democracia. Y nosotros pensamos que justamente un trabajo como este pues vale la pena y genera un arraigo, digamos, a la democracia que nos parece importante. Entonces, sin mayor ademán, quiero darle la palabra a Catalina y a Paola, que han sido las principales autoras de este informe y que nos van a compartir un poco nuestros hallazgos y, por supuesto, también habrá un espacio para que nosotros comentemos. Ya tuvimos un grupo de expertos en este mismo lugar en donde hubo debate y discusión y, por supuesto, si algo busca el documento fomentar es el debate y la discusión. Entonces, Catalina, por favor. Gracias, Sergio. Buenos días a todos y a todas. Antes de empezar, y Sergio me robó parte de las palabras, es entender por qué estamos hablando o por qué vamos a hablar desde la relación desde el presidente o desde el ejecutivo hacia las otras ramas. Y es que el presidente o la figura presidencial en Colombia sigue siendo relevante y sigue marcando la agenda nacional. Y es por eso que a partir de esa idea, de esa premisa, nosotras dijimos, bueno, desde el Ejecutivo vamos a ver cómo están las relaciones con el Legislativo y con el Judicial. Y esa es la primera parte de esta agenda. Por eso lo llamamos entre reformas y negociaciones, porque además la agenda legislativa del gobierno marca un punto de reformas bastante, creo que la han llamado como, se me escapa la palabra, pero quiere transformarlo todo, algunos lo han dicho, creo que quiere transformar lo esencial. Sergio también
me robó la palabra en el papel de los pesos y contrapesos. Desde Colombia Risk Análisis dijimos que este año y un poco el próximo año van a ser el año de los pesos y los contrapesos, porque ahí es donde se va a definir estas entidades que vigilan y controlan al gobierno, qué papel o qué rumbo van a tomar. Y finalmente queremos ver cómo esta carrera presidencial, que ya inició un poco temprano, se va a desarrollar, y sobre todo con el papel de los órganos electorales, Registraduría y CNE. Y esto nos da una visión que también, como lo dijo Sergio, la mesa de expertos y las entrevistas también nos alimentaron la visión del pronóstico de cómo va a ser de aquí en adelante el futuro de la democracia. ¿Por qué hablar de democracia ahora? Creo que es una pregunta clave. ¿Por qué no antes o por qué después? Creemos que la democracia no siempre está en la mesa. El debate siempre se ha centrado en, digamos, el debate sobre la democracia ha estado en la academia, algunos políticos, pero realmente nunca ha estado sobre la mesa como en este momento. En este momento, ahora sí, algunas personas prenden las alarmas, algunas personas se preocuparon por la salud de las instituciones, la independencia, y esto sucede en momentos álgidos. Y si ustedes van al informe mañana, se van a dar cuenta que esto ha sucedido en otros gobiernos también. Esto no es exclusivo de este gobierno, las tensiones no son exclusivas de un gobierno ni de una coyuntura, sino que hacen parte del sistema democrático de pesos y contrapesos. Sin embargo, es importante que las tendencias en la región nos han mostrado que hay una decreción, el estatus de la democracia está disminuyendo, hay una tendencia autoritaria, y esto puede vernos afectados sobre todo en las elecciones del 2026. Y las tensiones del gobierno actual pues siguen siendo preocupantes y relevantes para algunos, sobre todo para los tomadores de decisión. Las tensiones que hemos visto y lo que nosotras pudimos analizar fue que las tensiones o los puntos claves de las tensiones entre este gobierno y los gobiernos anteriores con las instituciones pueden llevar a una desfavorabilidad de las instituciones clave como las que vemos acá: Corte Constitucional, Contraloría y muchas de ellas que son contrapesos efectivos del gobierno. Y este desencanto que hemos visto de la democracia, nosotros, según el Barómetro de las Américas del 2023, tuvimos una decreción casi de 10 puntos en 10 décadas respecto a la favorabilidad de la democracia, y esto es importante porque más personas están desencantadas con la democracia. Y eso se ve reflejado también en parte en que más personas consideran las instituciones o perciben estas instituciones de una mejor forma. Y eso da cabida o da espacio a que lleguen autoritarismos, outsiders, y estos outsiders o estos autoritarismos lo que van a hacer es que no van a respetar esas instituciones porque hacen un canal directo con la ciudadanía y se pasan por encima esas instituciones. Y así entramos a cómo fueron las relaciones o cómo han sido las relaciones en este gobierno con el legislativo y el judicial, sobre todo porque nos hemos dado cuenta que estas relaciones muchas veces están atravesadas, casi todas, por la transaccionalidad. Bueno, entonces pasemos principalmente a esta primera relación que encontramos de la rama ejecutiva con la rama legislativa. En Colombia, que es un sistema presidencialista, en estos sistemas la relación entre el ejecutivo y el legislativo suele ser transaccional. Digamos que el incentivo de esta transaccionalidad es que el gobierno se ve obligado y debe negociar con el legislativo para que las reformas que propone y las iniciativas que propone avancen. Y esto es porque, pues en este tipo de sistemas, el Ejecutivo tiene funciones que están limitadas o están condicionadas al funcionamiento del Congreso. Constantemente, entonces, tienen que negociar. Este término en Colombia lo llamamos mermelada, coloquialmente. La mermelada, digamos, se puede ver desde dos formas. Una primera forma es cuando el gobierno gestiona apoyos de legisladores y de los congresistas a través o en intercambio de recursos para las regiones que estos parlamentarios representan. Y por el otro lado también se ve desde la transacción de cargos. Entonces, por ejemplo, los cargos de los ministros en el gabinete ministerial son como esos cargos de los cuales los partidos políticos quieren tener una cuota política allí en el gobierno y con los cuales entonces se negocian las iniciativas. Vámonos al periodo actual. Las relaciones del presidente Petro iniciaron
digamos, bien con el legislativo. El presidente Petro inició su mandato conformando una amplia coalición en el Congreso, una coalición de la que, recordemos, hacían parte partidos que incluso algunos pensábamos que no tenían tanta cabida allí. Estaba en el Partido Conservador inicialmente, tenía mucho apoyo. Gracias a esto, digamos, pasaron reformas como la reforma tributaria del 2022, que tuvo mucho, digamos, apoyo popular inicialmente en el mandato. Sin embargo, en el segundo año del presidente es cuando las tensiones empiezan a aflorarse. Y empiezan a aflorarse porque las reformas sociales que se plantearon en ese año, pensemos en la reforma a la salud, por ejemplo, acompañadas de una actitud intransigente, poco flexible del gobierno, terminaron por desarmar esa coalición inicial que tenía el gobierno. Y entonces ese es el resultado que tenemos hoy en día en el gobierno, en el Congreso. Este balance en el Congreso entonces empieza a frustrar a partir del segundo año muchas de las reformas que tenía planteadas el gobierno, y entonces el presidente empieza a anunciar que hay un bloqueo institucional porque el Congreso particularmente no le está dejando pasar las reformas que el país necesita. Empieza a hablar de un bloqueo, pero cuando vamos a ver si realmente existió un bloqueo, como pueden ver en la parte en su derecha, en la imagen, vemos que aunque sí es cierto que hay muchas reformas o algunas reformas que fueron rechazadas por el Congreso, también hay unas reformas que fueron aprobadas. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es más profunda y es más compleja que sencillamente un bloqueo o no. Es un entramado de relaciones, de negociaciones y de tensiones. La mayoría de fuentes que consultamos nos dijeron que había una suerte de doble discurso en la relación entre estas dos ramas. Por un lado, de dientes para afuera, decían que había un discurso de confrontación en donde las dos ramas estaban peleándose todo el tiempo, pero de dientes para adentro vemos que igual se continúa negociando, y ahí es donde juega un papel muy importante los ministros del Interior, en particular el ministro actual, que es Juan Fernando Cristo. Gobernar sin mayorías, además de tener un Congreso profundamente fragmentado, incrementa los costos de esta negociación y desgasta al gobierno, porque el gobierno entonces tiene que sentarse a negociar uno por uno, casi en algunos casos individualmente con los congresistas, en lugar de hacerlo, digamos, por bancadas o de una forma más general. En ese orden de ideas, entonces, sí, vemos que hay unas derrotas para el gobierno, por ejemplo, la reforma de la salud que les comentaba, la ley estatutaria de educación y un hecho sin precedentes en Colombia, es la primera vez que ocurre, y es el presupuesto general a la nación de 2025. Es la primera vez que ocurre que el Congreso rechace un proyecto de este tipo. Entonces ya estamos a la espera de que el gobierno lo decrete. Pero también vemos unas victorias de la agenda legislativa del gobierno, en particular, como les comentaba, la reforma tributaria de 2022, la reforma pensional, aunque esta reforma, digamos, el último pedazo en el trámite de esta reforma fue un poco agitado, precisamente porque se tramitó paralelamente a reformas como la salud. Y entonces el gobierno priorizó el debate de la reforma de la salud y la reforma pensional se fue quedando con poco tiempo. Y finalmente, hacia el final de este trámite, entonces, se dio un poco de forma afanada, si se puede decir, y hoy ya está demandada esta reforma ante la Corte Constitucional. No hay un concepto aún, digamos, estamos a la espera de ello, pero pues en el entretiempo es una victoria para el gobierno. Y finalmente, la reforma al Sistema General de Participaciones, que es, digamos, lo más reciente. Si bien no es una reforma que originó, que empezó, que fue radicada por el gobierno, sí es una reforma que tuvo el apoyo del gobierno, que se montó muy pronto entonces en esta reforma, particularmente porque su ministro del Interior, Cristo, ha sido una persona que ha impulsado la descentralización en Colombia, digamos, es parte de su agenda y por lo tanto fue una de las personas que impulsó esta reforma. Pero, aunque hayan victorias, empezamos a ver que el gobierno llevó la narrativa y empezó a tener un discurso de lo que denominó el poder constituyente. Y entonces, en marzo de 2024, el presidente Petro empezó a sugerir la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, a medida que fue explicando un poco la propuesta,
dijo que no, que en realidad él se refería era al poder constituyente y negó que fuera a proponer una asamblea constituyente. Esto es inicialmente una respuesta de la frustración, si se quiere, del Ejecutivo por no lograr tener y aprobar muchas de sus reformas, y por lo tanto entonces busca un mecanismo que le permita como volver a cero, porque no tiene mayorías en el Congreso, y que las instituciones actuales no le están permitiendo, o las condiciones actuales no le están permitiendo tramitar estas reformas que quiere tramitar. Por lo tanto, propone pues una idea como de esta naturaleza. Esta es una idea que busca mantener a las bases sociales activas y pidiendo transformaciones. Y si lo vemos desde el concepto de poder constituyente, vamos a ver que bueno, el presidente se refiere más bien como a una participación política activa de la ciudadanía y se refiere, es como a unas movilizaciones, más que como a una propuesta formal de asamblea constituyente, o eso es un poco como a lo que ha ido el discurso que ha manejado el presidente. Esto quiere decir que el movimiento social en este gobierno se ha ido posicionando mucho como un actor clave y un actor protagónico. Y aunque esto, digamos, todo el tema de una posible asamblea constituyente, de un poder constituyente, pueda ser, bueno, problemática en sí misma, también el hecho de que el movimiento y de que las movilizaciones sociales sean un actor protagónico en este momento también puede entenderse como un precedente positivo pues para la democracia, porque igual propone que la ciudadanía esté activamente participando y tenga participación política. Sin embargo, sí hay un discurso o sí hay una posición del presidente que es selectiva respecto a las movilizaciones, porque por un lado pues está el presidente continuamente convocando movilizaciones y pues son movilizaciones lógicamente que apoyen sus reformas, pero por el otro lado, cuando salen otros grupos a protestar, pues suele descalificar un poco estas otras protestas pues en contra de las reformas o de su gobierno. Entendemos que movilizar en este caso a la ciudadanía, aunque es válido, digamos, porque es participación política, también se entiende como una estrategia para presionar al legislativo y al judicial pues para que avancen sus reformas. Y aunque no logra, digamos, no tiene un impacto efectivo esta presión que él intenta, sí tensiona más las tensiones que hay, o sí tensiona más las relaciones que hay entre estas ramas. Lo que dice Paola es importante, sobre todo entenderlo con las Cortes, pero además porque las movilizaciones sociales pasan a ser un contrapeso no estatal. La Fundación IDEA, que también estudia la democracia, ha empezado a identificar estos agentes no estatales que realizan contrapesos, y es algo importante para nosotros porque si bien en este caso hablamos de movilización social, nosotros también hacemos un llamado al sector privado, porque el sector privado también debe hacer un contrapeso efectivo y real y un seguimiento a la democracia. Pero esto lo vamos a ver un poco más hacia el final y el papel que cumple el sector privado. Con las Cortes, el gobierno inició una relación tensa en cuanto a lo simbólico. Entonces, la no participación de la posesión de los magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo de la Corte Suprema de Justicia, y esto fue avanzando en un momento muy tenso para el gobierno Petro, porque, si ustedes se acuerdan, durante la elección de la fiscal ahora Camargo, estaba de forma interina Mancera. Marta Mancera, cuestionada y muy cercana al antiguo fiscal Barbosa. Entonces Petro se vio como un poco acorralado de que la Corte Suprema de Justicia no tomara una decisión pronta. Para algunos fue una decisión demorada, para nosotros también. Y el mandatario dijo, bueno, necesito que invitó a la movilización. Esta movilización tomó unos tintes un poco más fuertes, se fueron hacia la Corte Suprema de Justicia a presionar también la ciudadanía, y esto, como lo dijo Paola muy bien, fue una presión innecesaria y que no resultó en éxito para el presidente. Estas presiones no son estratégicas para el presidente. Pero además hay unos puntos claves que también hemos visto en esta relación. Entonces, también tenemos la Corte Constitucional ha tomado varias decisiones en las cuales el gobierno ha manifestado su rechazo, y en una de ellas no va a tener, y es en la reforma tributaria. Cuando declara inexequible la no deducibilidad de las regalías, el presidente pone un tuit diciendo
o sugiriendo que al ministro de Hacienda que recorte el presupuesto de las 3 ramas del poder. Y eso es una presión indebida, si bien nunca pasó, sí puede decir, como se puede interpretar, que la presión política usando el presupuesto puede suceder, y esto también se vio reflejado con la registraduría, y más adelante lo vamos a ver. Con el tema de la ley de paz total, varios congresistas entrevistados nos dijeron que este punto era clave porque cuando se estudió su constitucionalidad, por primera vez se empezó a debatir suspender los efectos de esta ley, y eso no había sucedido. Y algunos magistrados de la Corte Constitucional dijeron que esta fue una decisión vaga. Si bien se tomaron 4 factores y no se suspendió la ley los efectos de la ley, sí se establecieron 4 factores que pudieron ser problemáticos vagos, y eso empieza a debatir cuál es el límite de esa separación de poderes. Porque según una congresista entrevistada, que nos hubiera gustado que estuviera acá, nos dijo, se estira esta limitación de poderes. Y eso nos pone también en el debate de la Corte Constitucional, si bien es importante fortalecer el control constitucional, hasta dónde van esas funciones. Y el otro punto clave también de estas decisiones fue con el Ministerio de Igualdad, porque se postergó su efecto, fue anulado, pero se postergó su efecto 2 años más. Una magistrada entrevistada nos dijo, esta fue una decisión benévola por parte de la Corte Suprema, Corte Constitucional, hacia el gobierno. Y otros nos dijeron, no, realmente es una decisión estratégica. Y es que es importante entender que las Cortes están en medio de un contexto político, y sus decisiones también son estratégicas, tanto en política como en el contexto de la opinión pública. Y teniendo esto en cuenta, creemos, y nosotros aseguramos en el informe, que esta decisión fue estratégica en economía, porque sabían que probablemente iba a traer demandas para el Estado por parte de los trabajadores del Ministerio de Igualdad. Y esto iba a darle un peso importante o significativo al Estado. La Corte Constitucional pues ya eligió un magistrado que va a reemplazar a Lizarazo. En el despacho de Lizarazo en este momento ya está la reforma pensional que mencionaba Paola. Nosotros creemos que probablemente va a darle un visto bueno. Seguramente algunas cosas las va a devolver para que se sane en el Congreso, porque la mayoría de las demandas son por vicios de trámite. Y a ese despacho va a llegar el magistrado Polo Rosero, elegido ahorita en noviembre. Y la elección de Polo Rosero es importante porque muestra un poco lo que nosotros vemos como este cabildeo interno que tienen los magistrados en el Senado. Pues no es un tema en el que andamos, porque como lo dije al principio, andamos desde el Ejecutivo hacia las otras Cortes, pero es importante ponerlo en cuestión porque lo vamos a ver que en los entes de control es mucho más notorio. Hay algunas afirmaciones que dicen que Polo Rosero es el candidato del gobierno, sobre todo afirmaciones desde la oposición. Esto es incorrecto, porque Polo Rosero primero fue ternado por el Consejo de Estado, que también fue un proceso de elección bastante interesante, que los invito a leer en el informe, porque entran en unos detalles que no quiero aburrirlos con. Pero sí fue presentada por el Consejo de Estado, y nosotros lo entendemos como una respuesta del Consejo de Estado a esas tensiones con el gobierno. Y terna 3 personas que son muy conservadoras o que tienen una visión conservadora del derecho, y esto, pues, el gobierno simplemente dijo, me voy con el que sea menos derechoso, por así decirlo, o más progresista en su visión. Y fue así como se hizo esa elección, o bueno, como el gobierno apoyó a Polo Rosero, pero eso no significa que sea un aliado del gobierno ni que vaya a favorecer al gobierno con las demás decisiones, perdón. Y lo que les comentaba, algo que una entrevistada nos comentó y a mí me pareció muy importante, es que los magistrados responden al momentum institucional. Y ese momentum institucional responde a lo que les comentaba ahorita, que es básicamente la Corte no toma decisiones en un vacío. Ellos están en un contexto político y en un contexto social en el que ven necesidades como la reforma pensional. Todos están de acuerdo, o sería como un gran consenso, que es necesaria una reforma al sistema pensional. Quería poner este punto, esta gráfica clara, como para ponerles en contexto cuántos son los magistrados que se van a elegir,
que inician 4 magistrados el próximo año y solamente uno de ellos va a ser internado por el presidente. Nosotros pudimos ver en los procesos de elección y en los procesos de ternas que cuando el presidente terna exclusivamente suele ternar personas menos afines ideológicamente y mucho más técnicas, como sucedió con la Defensoría y la Fiscalía. Entonces creemos que esto va a volver a suceder con la terna que va a representar el presidente. Como lo comentaba al inicio de esta sección, la Corte Suprema de Justicia ha vivido una presión indebida y un poco exagerada en el proceso de elección, y ahí se fueron desarrollando diferentes momentos simbólicos a partir de esto, momentos simbólicos como uno de los más recientes, que fue la posesión de José Joaquín Urbano, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional, en sentencia creo que fue este año o el año pasado, decidió que el magistrado podía elegir ante quién se posicionaba. Tradicionalmente era exclusivamente con el presidente. Y hemos visto, como lo mencionó Sergio al principio, otros actos de la Corte Suprema de Justicia que pareciesen que estuviesen respondiendo o dándole respuesta a estas agresiones, sino a estas tensiones con el presidente. Y esto es grave, porque empieza a percibirse las Cortes como si estuvieran politizadas, porque entran en el campo de lo político. Y eso no sucede así. Si bien la Corte Constitucional está metida en lo político por los temas que toca, la Corte Suprema de Justicia, que es administradora de la justicia, está tomando sentando unas posiciones relevantes. Lo mismo el Consejo de Estado. Y quiero pasarme al Consejo de Estado porque una de las decisiones o una de los grandes hallazgos que tenemos sobre este Consejo es que es opaco, o sus decisiones son más opacas que las otras cortes. Y creemos que esta afirmación de una de las entrevistadas responde a que las cortes normalmente tienen unos procesos largos, un lenguaje técnico difícil, y esto hace mucho más complejo que la ciudadanía entienda estas decisiones. Con el Consejo de Estado han sucedido diferentes tensiones, sobre todo en el campo de los nombramientos, de congresistas, embajadores, cónsules, pero sobre todo de la CREG. Han tumbado 5 nombramientos, la CREG entra en fusión con 6 miembros pues debería estar conformada por 6 comisionados expertos y no ha estado en funcionamiento desde el 2022 pues en función de todos los miembros, y esto pues ralentiza la agenda. Pero nosotros también creemos que esto hace parte de una necesidad del gobierno de empezar a reformar el sistema, los servicios públicos, de reformar los servicios públicos, y el Consejo de Estado no lo ha permitido, con los nombramientos y también incluso con decisiones que ha tomado respecto a esas reformas. Hay un tema que de hecho Jorge Iván lo ha nombrado bastante, y es el poder electoral de las Cortes. El Consejo de Estado ternó o hace parte de la terna, y parte de la terna del procurador. Se ternó a Luis Felipe Henao, Germán Barón fue ternado por la Corte Suprema de Justicia, y entró en debate de si estos nombramientos eran más bien cercanos a la política o respondían a estas tensiones de esa relación. Nosotros creemos que sí responde a esas tensiones, realmente nuevamente el poder electoral de las Cortes lo que hace es arrastrar a las Cortes a este debate político, y eso puede llegar a ser bastante negativo. Finalmente, con la Fiscalía, en esta rama judicial, la Fiscalía creemos que tiene la oportunidad, Camargo, de despolitizar un poco la Fiscalía que dejó Francisco Barbosa. Sin embargo, por diseño institucional, la Fiscalía, al ser ternada por el Ejecutivo, puede quedarse como una endeudada del presidente siempre. Por eso es importante que el proceso de terna sea un proceso, o la terna no sea tan afín ideológicamente, sino mucho más técnica.
Una de las reformas que tiene el potencial de cambiar la dinámica del Ejecutivo con el Judicial es la reforma a la justicia, que en este momento está en curso y creemos que es bastante probable que suceda, o que se apruebe, perdón. Esta reforma a la justicia fue aprobada o fue presentada por la Corte Suprema de Justicia y se le unió la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Y si bien toca unos aspectos muy claves y más bien no es tan ambicioso como se pensaba que iba a ser, es importante porque si llega a aprobarse puede verse primero como una victoria del gobierno y segundo como que hay una colaboración real entre las ramas que en este momento de tensiones sería bastante clave aprobarlas. Bueno, ahora pasamos entonces a los entes de control. En estos entes de control pues están la Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría. Si nos fijamos en esta gráfica, vemos cómo es el proceso de elección de la terna con la que finalmente se escoge pues cuál va a ser el próximo procurador, defensora o contralor general de la República. Empecemos con la Procuraduría. La elección del Hach, que es un poco el episodio más reciente que tenemos de la Procuraduría, fue una elección mediada de muchas críticas. Recordemos que la elección del procurador empieza con una conformación de una terna de candidatos que es propuesta por el presidente, por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Como Catalina bien dijo hace unos momentos, la terna, los candidatos que venían de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado eran candidatos políticos, candidatos que venían de partidos políticos. Y entonces, en respuesta, el presidente pone en su terna a la única persona, quizá, que era capaz de sobrepasar a estos dos y que era altamente probable que no escogieran en el Senado. Y ahí es cuando, pues, efectivamente se hace una votación en el Senado y escogen a Gregorio El Hach. Gregorio El Hach es una persona que fue secretaria del Senado durante 12 años. Esto quiere decir que tuvo cercanía y ha tenido cercanía por 12 años con senadores, con congresistas, y es muy probable que incluso haya establecido vínculos con ellos. Esto hace que la elección resulte cuestionable, por no decir problemática, porque una de las funciones, la función del procurador es justamente investigar disciplinariamente a los funcionarios como los senadores con los que estuvo compartiendo los últimos 12 años. Eso pues habla un poco y pone un poco en entredicho la independencia, que es probablemente uno de esos criterios principales de la Procuraduría para poder funcionar. Pero el problema de la Procuraduría no es solamente arriba, no es solamente en la cabeza de la Procuraduría. La mayoría de fuentes con las que hablamos, incluidos congresistas, incluidos magistrados, nos dijeron que la Procuraduría es percibida un poco también como una bolsa de empleo, y estoy citando como la expresión que muchos de ellos usaron, porque pues allí es una bolsa de empleo para congresistas, es una bolsa de empleo para magistrados, y entonces esto también, una vez más, pone en entredicho la independencia de esta institución. El proceso, como les conté, de elección no es idóneo. Y esto es porque también pone un riesgo presente de politización de las Cortes, que fue un poco lo que Catalina estaba mencionando hace unos momentos. Si el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia deben poner candidatos que, pues, la idea es que compitan contra el candidato que pone el presidente, y luego es el Senado quien escoge a quién va a ser finalmente el procurador del país, esto genera una dinámica en la que las Cortes pueden verse involucradas en una lógica y en una dinámica política. Creemos que eso fue lo que pasó con la elección del Hach en esta ocasión. La Contraloría, pues parte de estos entes de control, es uno de los, no es más importante que los demás, pero sí es importante y es clave porque hace el control fiscal. La elección del procurador, de este procurador, fue bastante estrellada, podríamos decirla, y es que, fue ternado, fue elegido Carlos Hernán Rodríguez, y el Consejo de Estado tumbó ese nombramiento. Puso la tutela, cuando pone la tutela, la pone ante la Corte Constitucional, y la Corte les dice al Senado, al Congreso, vuelvan a repetir esa elección.
Y esa tutela en especial, esto me parece interesante, pues fue una de las tutelas, pero fue clave para que el Polo Rosero, el magistrado ahora del Corte, fuese ternado por el Consejo de Estado. Porque Polo Rosero llegó al Consejo de Estado diciendo las tutelas no deben, digamos, sopesar, las decisiones del Consejo de Estado no deben sopesarse con una tutela ante la Corte Constitucional. Y esto sí, pues me parece una dinámica interesante entre las ramas y la conexión y de nuevo esas tensiones que se presentan entre este sistema. Eventualmente pues ya se vuelve a repetir la elección, Carlos Hernán Rodríguez vuelve a estar en la Contraloría. Pero esto es solamente como un hecho que marca el proceso que dice Paola de la elección y la politización de las cabezas al ser elegidas por el Senado. Pero la Contraloría presenta como otros puntos claves de análisis. Y uno de ellos es que las Contralorías territoriales también son nombradas, y estas sí no son ternadas, sino son elegidas directamente por asambleas y consejos. Y empieza otra vez la pregunta de, pues entonces, ¿cómo se asegura que estas personas que son elegidas por los amigos, pues revisen o fiscalicen a esos amigos? Según el índice, según Transparencia por Colombia, el 56% de las contralorías territoriales presentan un alto riesgo de corrupción, un riesgo alto o muy alto de corrupción. Y esto es altísimo, pero esta cifra, es del 2015. Y nosotros creemos que sigue así, o sigue una tendencia similar, porque los cambios estructurales que no han existido, cambios estructurales de esta Contraloría, y no van a suceder también en orden de lo que explicaba Paola, porque se han vuelto las bolsas de empleo de los congresistas, de las cortes, y pues si los benefician y saben que así pueden cumplir sus cuotas políticas, las transformaciones de la Contraloría es poco probable que sucedan. En la Defensoría tenemos dos puntos claves y creemos que la llegada de Iris Marín a la Defensoría es bastante positiva. Primero porque desde el principio marcó independencia del gobierno, le dijo, pues aquí no va a pasar, por ejemplo, las declaraciones de muñecas de la mafia o relacionadas con muñecas de la mafia. Iris Marín dijo como, no, así no es. Cuando sucedió también, cuando nombraron a Benedetti como parte del gabinete, pues no parte del gabinete, pero sí consejero, Iris Marín levantó la mano y le dijo, creo que no es conveniente tampoco que tenga alguien que tiene denuncias de género, por violencia de género. Entonces creemos que esto marca una muy buena tendencia de Iris Marín, de cómo va a ser esa dirección de esta Defensoría, y sobre todo en especial porque la Defensoría tiene un sistema de alertas tempranas, y este sistema de alertas tempranas le permite al gobierno y al Estado responder a potenciales riesgos que puedan vivir las comunidades, como confinamientos y demás, sobre todo en los territorios donde está el conflicto armado bastante activo. Pero esto no va a ser efectivo y no va a suceder, digamos, estas alertas tempranas no van a ser efectivas si no hay una colaboración entre las Fuerzas Armadas, entre las ONGs que están allí presentes y entre la Defensoría. Y es que en la mesa de expertos surgió una afirmación que nos pareció bastante interesante, y es que hay una desconfianza tanto mejor dicho, entre todas estas instituciones hay una desconfianza porque piensan, pues es que de pronto me está mandando esta alerta y no es cierta, o tal vez quieren que yo haga esto, pero no es lo correcto. Y eso, pues si hay una desconfianza en las instituciones, pues esto también va a afectar la respuesta del Estado ante esas alertas. Y pasamos a las elecciones del 2026, y los órganos como más creemos que van a ser claves desde el 2025 lo han venido haciendo, y es el CNE y la registraduría. Y es que con la registraduría, se han presentado varios hechos puntuales sobre fallos, sobre todo en las elecciones del 2022. Sin embargo, hay algunas voces que ya se vienen en alarma y son bastante alarmistas, muchos de ellos candidatos, y les pongo aquí las citas porque me parecieron bastante dicientes, pero el presidente Petro también ha entrado en esa dinámica alarmista. Y no sé si está aquí la cita, me devuelvo un segundo. Y es que esto me parece importante porque
si no se aceptan o desde ya se están cuestionando los resultados, es la cita que está acá, si desde ya se están cuestionando los resultados electorales, pues es una alerta grave de la salud de la democracia. Y si el presidente también lo hace diciendo que Thomas Greganson, que bastante cuestionamientos tiene, incluso por la misma MOE, pero de nuevo, la plataforma presidencial tiene un peso. Y como lo dije al principio, la presidencia marca un paso. Sí creemos que la registraduría debe hacerse una auditoría, sí creemos que los contratos con Thomas Greganson son bastante cuestionables, además porque cooptan mucho de los procesos, pero las voces alarmistas no ayudan a que esto suceda, a que realmente un proceso o la legitimidad de los resultados del 2026 sea clara. Bueno, el otro órgano que hace parte, pues justamente del órgano electoral es el Consejo Nacional Electoral. Y es que mientras estábamos preparando esta presentación, justamente ocurrió un hecho que quizá algunos veían venir, otros no, y es la renuncia del magistrado César Lortuy a pues el Consejo Nacional Electoral, a su posición como magistrado, siendo el presidente del Consejo Nacional Electoral. La renuncia, según algunas versiones, puede tener que ver con que el ex magistrado tiene aspiraciones al Senado de 2026. Y de ser esto cierto, entonces acabamos de encontrar un ejemplo emblemático de un ejemplo emblemático de lo problemático que pueden ser las relaciones entre el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos. Y es que los 9 magistrados que componen el CNE, todos vienen de partidos políticos y son elegidos a partir de unas listas que se presentan en el Congreso y con los cuales pues terminan eligiéndose. Todos ellos vienen de partidos políticos. Entonces el CNE encuentra varios cuestionamientos, incluido este que les acabo de mencionar. Por un lado, hay cuestionamientos frente a sus facultades y esto es a raíz de la investigación que ahorita mismo está en curso de pues, la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación. Esta es una investigación que está en el CNE, pero que hay muchos que cuestionan si el CNE se está extralimitando en sus facultades de investigar a la campaña, porque aunque pueden investigar a la campaña, no pueden investigar al candidato, que es ahora el presidente. Esta facultad de investigar al presidente únicamente la tiene la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que también tiene ya una investigación abierta al respecto, y que justamente le pidió al CNE que le enviara todo lo que el CNE pues, tiene de resultado de su investigación. Y esta falta, o más bien estos cuestionamientos a las facultades del CNE y a sospechas sobre si se están extralimitando, nacen mucho pues de la falta de legitimidad que tienen sus mismos magistrados. Como les mencionaba hace un momento, todos los magistrados son de composición, más bien todos los magistrados que componen el CNE hacen parte de partidos. Hay una composición partidista del órgano que afecta su independencia. La lógica con la que este tipo de organismo se pensó quizá desde la Constitución del 91, y esto fue como una reflexión a la que llegamos a partir de nuestras entrevistas, es que la lógica inicial era una lógica basada en el criterio de representación, ¿no? Y de pluralidad. Entonces, si hay un organismo que es como el encargado de regular las elecciones y es un organismo que está compuesto por los partidos, pues entonces los partidos van a jugar un rol como de control mutuo entre ellos. Sin embargo, este criterio ya ha ido pasando, ya no es vigente y ahora la ciudadanía, digamos, reclama otros criterios, como lo son el criterio de independencia, de transparencia y de autonomía. Y la composición partidista de este órgano, pues limita todos esos criterios que les acabo de mencionar. Y finalmente está el problema de las limitaciones técnicas del CNE y del estatus de sus magistrados. Primero, porque hay una falta de personal, hay muy poca presencia territorial, el CNE funciona básicamente en Bogotá, y hay una infraestructura muy pobre para llevar a cabo las investigaciones pues, que hacen. Y por el otro lado, porque los magistrados, si bien se les llama magistrados, no lo son en sentido estricto. Son políticos, muy pocos de ellos tienen realmente una trayectoria
en lo judicial, en la rama judicial, conocimientos de este tipo. Y eso es muy peligroso, digamos, para la democracia, porque aunque el CNE no es una corte, ejerce funciones judiciales y sus decisiones tienen peso judicial. Y eso es muy problemático en términos de, pues, el poder, de las ramas del poder. Perdón. Bueno, para darle solución a este tipo de problemas, entonces ahora mismo está cursando una reforma política en el Congreso. Esta reforma política, como podemos ver en la gráfica de allá, ya acaba de ser aprobada en tercer debate y pasa a cuarto debate, que es en plenaria del Senado. Es una reforma que tiene 8 debates, pues porque así, digamos, lo exige la ley para este tipo de reformas. Y tiene 3 puntos principalmente. Las reformas políticas son importantes porque son reformas que tienen la capacidad de modificar las reglas del juego, de la forma como las ramas se relacionan entre ellas y además de cómo funcionan las reglas para las elecciones. Lo que la reforma plantea en primer lugar es la financiación predominantemente estatal. Esto ha cambiado y ha variado a medida que se va debatiendo. Unos dicen que debe ser completamente estatal, otros dicen que no, que debe ser predominantemente estatal, pero la lógica es la misma. Como vemos, en este momento la campaña del presidente está investigada, como lo vimos hace un par de años, también la campaña de Juan Manuel Santos estaba investigada por Odebrecht, y pues es algo que se ve como en todas las campañas, ¿no? Problemas con la financiación. Una forma de combatir estos problemas, digamos, y estos incentivos a veces que terminan en corrupción, pues es justamente que la financiación sea estatal. En segundo lugar está el fortalecimiento de los partidos. La reforma propone, por ejemplo, listas cerradas para evitar como el canibalismo en los partidos y evitar que los mismos candidatos de un partido estén casi que peleando entre ellos por ser elegidos. Plantea elecciones primarias para elegir pues, a quiénes van a estar en estas listas cerradas y cambia algunas reglas para la personería jurídica de los partidos. Y finalmente, que es el punto más importante respecto a los que les estaba hablando del CNE, es la reforma a la forma como se eligen a los magistrados. Este es un punto álgido del debate y de hecho ha cambiado varias veces en esos 3 debates que llevan. Y es que, si bien hay muchos que dicen que sí pueden ser elegidos a partir de un concurso de méritos, hay mucha resistencia a que la elección se le quite, digamos, de las manos al Congreso. Quieren seguirlo eligiendo. ¿Por qué? Pues de todas formas hay unas cuotas políticas que quieren seguir teniendo en este caso. Entonces, bueno, ya como para concluir, y quiero que entonces ahorita tengamos una conversación franca y abierta sobre estos temas, me gustaría que habláramos un poco sobre qué nos espera hacia adelante, porque les presentamos una visión muy compleja de todas las distintas ramas del poder y entiendo eso cómo puede ser denso, cómo puede ser difícil quizás de interpretar, pero la pregunta es un poco ¿qué viene? Y hacia adelante, porque esperamos que de aquí a las elecciones del 2026 estas tensiones sean mucho más evidentes y sean mucho más difíciles de sobrellevar. Las tensiones, como lo mencionó Paola y como lo mencionó Catalina, son inherentes al sistema de pesos y contrapesos y eso no va a cambiar. Pero es muy poco probable que haya cambios reales, estructurales, a la conformación de las cortes o cómo las cortes vayan a tomar decisiones. Es decir, aquí en Colombia las cortes son súper procedimentales y dadas a unos detalles que no va a cambiar si hay un magistrado un poco más de derecha o un poco más de izquierda. Aquí hay un apego, digamos, a las formas que garantiza cierta neutralidad en algunos asuntos. En otros sociales, digamos como por ejemplo la eutanasia, el aborto y ahí la ideología de los magistrados importa más, pero en lo que es como contencioso administrativo mucho menos. También vemos que para que el gobierno, y esto es algo que hemos visto desde el principio, el gobierno tiene que acotar si quiere pasar sus reformas. Si no acota, le pasa lo mismo que le pasó con la primera reforma a la salud,
le pasa lo mismo que le pasó con el presupuesto nacional del 2025 y eso no pinta bien. Y el gobierno antes de las elecciones del 26 tiene que mostrar resultados de algo, pero tiene que mostrar resultados. Finalmente pensamos que para los entes de control el problema yace en la politización de la elección de sus líderes. Y allí tampoco vemos una disposición importante para hacer cambios, para modificar un poco eso cómo va. ¿Y eso a dónde nos lleva? Porque yo siento que es muy importante en Colombia, y esto es una cosa que Jan dice con mucha insistencia, no nos creemos el cuento de que tenemos instituciones sólidas, porque nos encanta criticarlas. Pero en Colombia tenemos instituciones mucho más sólidas de lo que la gente piensa. Pero esas instituciones no son edificios, sino son personas que toman decisiones sobre cosas que afectan a otras personas. Entonces, los cambios institucionales traducidos a las personas que dirigen esas instituciones es lo que hay que vigilar. Y pensamos que la sociedad civil cada vez se está tornando mucho más crítica, pero también mucho más informada sobre las distintas ramas de poder y la politización sobre las decisiones. Lo que sí nos preocupa y nos parece muy importante es que esto da un pie a unos populismos electorales en vistas al 2026 que son preocupantes. Personas que dicen hay que abolir todas las instituciones, hay que abolir los controles, y es algo que no es un fenómeno único de Colombia. Y en ese sentido nosotros vemos que para el año 2025 y quizás a comienzos del 2026 se esperan movilizaciones sociales, ya sea en defensa o en contra de las instituciones, algunas de ellas impulsadas por el presidente de la República y algunas de ellas impulsadas por la oposición. Y en ese sentido, digamos, la preservación del sistema se vuelve una causa común para todos los colombianos. Para finalizar, nosotros no pensamos que va a haber una falta de independencia de las altas cortes. Las personas con las que hablamos nos enfatizan que las cortes están muy blindadas, pero no dejan de ser vulnerables a las presiones del Ejecutivo, como lo demostró los eventos del 6 de febrero de este año, y tampoco son, digamos, invulnerables a seguimientos, interceptaciones, como lo demostró el periodo de Álvaro Uribe Vélez. Finalmente, la fragmentación política en la que estamos, la falta de estructuras partidistas coherentes, la falta de una sensación de que las instituciones nos pertenecen y no le pertenecen a los caprichos de algunos de sus líderes, está generando muchísima más polarización y una preocupación real de que la sociedad civil empiece a desconfiar de las instituciones. Y esto nos lleva al último tema que vamos a discutir en el próximo informe, y es cómo la desinformación realmente tiene el potencial de afectar las percepciones de las personas y cómo esa desinformación no necesariamente busca hacer un país mejor, sino busca generar más divisiones entre nosotros y sembrar más dudas. Entonces, parte de lo que nosotros quisimos hacer en este informe, y pues para muchos puede ser descubrir que el agua moja, es decir, que las instituciones en Colombia son más sólidas de lo que la gente piensa, que no están en un riesgo de colapso, de que a pesar de las palabras del presidente en contra de las instituciones que claramente no ayudan, las instituciones están respondiendo y el sistema está respondiendo como se supone en Colombia. Entonces, con eso quiero abrir un poco el espacio para los comentarios y me alegra mucho, César, que seas el primero. Bueno, Sergio, muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias por el informe del cual yo he participado en algunos de las etapas de la metodología. Quiero hacer dos comentarios. Uno, sobre la Corte Constitucional y el cuadro que mostraron, si le pueden volver a colocar de los magistrados, que me parece muy útil. Ahora que conversábamos, yo creo que más allá de si va a ser una persona cercana al gobierno o no, nosotros vamos para la corte más conservadora que ha tenido jamás Colombia desde 1991. ¿Por qué? Porque lo que es previsible es que los tres magistrados que van a ser nominados, los dos magistrados que van a ser nominados por el Consejo de Estado de la Corte Suprema, van a ser también de tendencia conservadora, particularmente Diana Fajardo, que es relativamente liberal, va a ser reemplazado por un conservador, y lo mismo, pues, José Antonio Lizarazo era liberal, ahora es una persona más conservadora. Entonces, lo primero
que sí creo que vale la pena que lo consideren, y Colombia se enfrenta a que vamos a tener por lo menos por 4 años la corte más conservadora que ha tenido jamás, la corte constitucional más conservadora que ha tenido jamás Colombia. Siempre habíamos tenido una corte, digamos, de alguna manera ese balance un poco más liberal, y ahora vamos a una corte claramente más conservadora. Eso es como lo primero. Y lo segundo, simplemente señalar ese deseo de la gente de decir es que la sociedad civil, es que los ciudadanos, es que en vez del Congreso y los partidos. El panel de opinión que hace mi firma hace 3 años presentó por primera vez un listado de nativos digitales. De los 23 nombres que presentamos, 17 hoy son congresistas o concejales. Y la verdad es que esa representación de los ciudadanos, de la sociedad civil, que llegan al Congreso, eso no está saliendo bien. Yo vuelvo a llamar la atención. Ojo que cuando pensemos en las críticas, también sepamos que las soluciones no pueden pasar por quitarle funciones al Congreso, que son de representación política, y que yo creo que con todos los problemas que tiene, como dicen, es el mejor de los sistemas todavía. Entonces, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado en la descalificación que se hace de los procesos políticos. Por ejemplo, yo quiero simplemente señalar, la transacción es normal. Es decir, es que donde usted no tiene transacción política es en un régimen autoritario, porque usted no tiene que ceder nada, mata al otro, ya. Entonces, no descalifiquemos la transaccionalidad. Obviamente no digo yo, particularmente no de contratos, pero la representación política. Yo creo que, por Dios, los partidos políticos tienen derecho a tener representación política. ¿O a quién se la damos? Es decir, yo no entiendo cuál es la otra manera. Yo creo que ahí hay una manera, obviamente, que tiene que tener límites y que no tiene que traspasar los límites de la legalidad, pero evidentemente el Congreso tiene que tener representación política, y la transacción es absolutamente natural y necesaria. Muchísimas gracias, César. ¿Alguien más quiere aportar algo a la discusión? Profesor Cuerpo, lo veo. Solamente un punto que pareciera al margen, pero tal vez no lo es. Estamos hablando de instituciones y hay un punto muy importante, y es la falta de institucionalización de los partidos políticos. Creo que debería estar un poco reflejado ahí, porque hace parte de la crisis y de la búsqueda de una reforma política. Volvemos otra vez yo ya perdí la cuenta, 37, 32 partidos políticos, que son partidos cascarón, que uno no identifica, que tienen un problema aún mayor de democracia interna, que no tienen estatutos. Entonces creo que de ahí surgen muchos de esos problemas de institucionalización en general de la democracia colombiana. Ojalá estuviera sentada al lado de uno de los expertos en partidos políticos y... Yo lo sé. ¿Jan? No, apoyo la moción. Sí, lo que dicen de la fragmentación es un verdadero problema, porque, digamos, estamos ya especulando a esas alturas del mandato de Gustavo Petro sobre lo que puede pasar en las elecciones de 2026 a la presidencia, y la verdad es que es muy temprano para saberlo, y son puras especulaciones, pero lo que sí sabemos es que el Congreso va a ser muy fragmentado. Obviamente no todos los 37 partidos tienen la posibilidad de presentar una lista que va a elegir congresista, pero aún así con las coaliciones esto va a ser un desorden, y va a ser un Congreso muy difícil de manejar, ¿no? Eso es una tendencia que no es de ahora, que viene, yo creo que desde por lo menos la reforma de equilibrios de poderes, en que se lanzó una tendencia a volver un poco sobre lo que se había logrado con la reforma política de 2003, de agrupar un poco los partidos. Ya desde 2015 estamos en una dinámica inversa, digamos, y eso sí me parece preocupante, mucho más que la polarización, que de hecho pues son cosas incompatibles, ¿no? Si uno lo piensa, en realidad yo creo que el problema es más la fragmentación que la polarización, ¿no? Sí, y también la falta de disciplina de los partidos, ¿no? Porque vemos que hay partidos que tienen unos escándalos de corrupción masivos, y después uno pregunta, bueno, ¿y esta persona cómo llegó a tener la posición en el partido, y cuál es la disciplina interna de los partidos? Y cuando ya llega el momento, el partido lo que hace es que expulsa a su militante para no asumir el costo político de ejercer disciplina interna.
Gracias, Sergio. Sí, yo creo que hay como un panorama de 4, quizás 5 tipos de riesgos para la democracia, que yo creo que fue bien planteado ahí y que con ese mensaje como que nos quedamos. Primero es lo que uno llamaría los riesgos institucionales, o sea, ¿qué del funcionamiento de las instituciones puede afectar en un momento determinado el ejercicio democrático del poder? Y ahí encontramos algunas red flags, ¿sí? Yo creo que hay que volver sobre que la composición del Consejo Nacional Electoral es muy problemática, hay que volver a insistir en la necesidad de una corte, de un tribunal electoral que decida frente al tema. Ahí hay un punto. El comportamiento mismo de las instituciones, muchos de esos comportamientos no son siempre predecibles, pero lo que hemos visto es que esas tensiones institucionales se han tramitado adecuadamente, es decir, por más que se prendan las alarmas, nadie ha pensado en que se van a cerrar las cortes, que se va a cerrar el Congreso, que el presidente por decreto se va a quedar en el poder. Digamos, eso que ha estado un poco en la narrativa, finalmente el Estado colombiano, por decirlo así, procesa esa situación, y creo que hay una cultura institucional de apego a las formas. Sergio lo decía, que algunos lo ven como un rezago santanderista, ¿sí? Pero los abogados sabemos que eso es un activo que tiene el Estado. Entonces, la democracia colombiana, los riesgos institucionales, los riesgos políticos, que yo creo que estoy de acuerdo con lo que tú decías, lo que dice Jan, el tema de los partidos políticos hay que ponerle muchísimo más cuidado, porque si hubiera partidos políticos doctrinarios que recogieran distintas posiciones, que la gente se viera representado en ellos, la polarización no sería problemático, porque la polarización se recogería en 3 o 4 concepciones, pero si hay 25, 30 partidos políticos, y yo creo que el rol de los partidos políticos en cuidar la democracia es fundamental. Lo que estamos viendo en algunos países de la región, incluido Estados Unidos, los fenómenos que estamos viendo atados a muchas cosas, una variable fuerte es el declive, por llamarlo así, de los partidos políticos. Hablaría también entonces ese sería el tercer riesgo. El tercer riesgo, que lo conversamos en la mesa de expertos, que no lo vi muy claro acá, es lo que llamaríamos los riesgos sociales, ¿sí? Otro de los fenómenos que estamos viendo, quedó mencionado un poco en la presentación, es que en sociedades tan desiguales, en sociedades donde todos no ven la misma posibilidad de desarrollo, y resulta que la democracia como concepto se fundamenta en que si el voto vale lo mismo para cada quien, todos tienen la expectativa de que en esa democracia les vaya bien, a todos, en proporciones razonablemente equitativas, pero resulta que no está pasando así. Quizás no sea un problema de la democracia, que sea un problema del sistema económico, bueno, por muchas cosas. Entonces ese es el espacio que tienen los discursos populistas y rupturistas de la democracia, que lo hemos visto en muchos de estos países, de decir, no, elijamos un gobierno fuerte, un gobierno que va contra las instituciones, un gobierno que degrada la cultura democrática a cambio de una mayor igualdad, o por lo menos de que a todos nos vaya mal, sí, que esa es un poco la teoría que están desarrollando en mucho voto en Estados Unidos. Lo están estudiando en los 5 famosos estados bisagra. Mucha gente que a última hora terminó votando por Trump, un poco lo hicieron bajo la lógica de pues, que nos vaya mal a todos, digamos una igualdad como por lo bajo. Ese me parece que sería como el tercer tipo de riesgo. Y el cuarto sería lo que llamaríamos el contexto internacional, ¿sí? Colombia está en un escenario complejo al lado de Venezuela. ¿Qué va a pasar con la posesión de Nicolás Maduro? Eso le va a plantear al Estado colombiano una dinámica, si ir, si no ir, si aceptar, si no aceptar. Pero todo lo que está pasando en el continente, yo creo que también hay unos discursos que están llegando, ahí habría como unos riesgos para la democracia, porque creo que la democracia en ese sentido habría que verla en 2 dimensiones, y con esto termino. ¿Cómo se llega al poder? O sea, como mecanismo de ejercicio del poder, pero también la democracia, ¿cómo se gobierna? ¿Sí? Entonces usted puede
gobernar, llegar democráticamente al poder, y eso ha pasado muchísimas veces, pero tener un ejercicio autoritario del poder, o por lo menos debilitando frenos y contrapesos y todo lo demás. Entonces hay que tenerlo puesto ahí, en preservar las formas democráticas para llegar al poder, de asegurarse que las elecciones del 2026 se hagan y se realicen y no haya problemas de credibilidad, pero también el ejercicio democrático del poder, porque puede ser que llegue un gobierno en el 2026 que diga que todos los problemas que estamos pasando, ya escuchó uno el discurso de la reconstrucción institucional de Colombia, como si se hubieran destruido las instituciones en este periodo. No, están bajo tensión, pero las instituciones siguen funcionando. Pero ya uno escucha voces de que es necesaria la reconstrucción institucional de Colombia o una transición democrática. Hay unos que hablan de la ruta de la libertad, como si estuviéramos presos, sí, la ruta de la libertad en el 2026, y eso puede llevar a un deterioro del ejercicio democrático del poder. Es decir, llegan al poder a través de la democracia, pero es posible que haya espacio para restringir un poco el ejercicio democrático del poder sin que nos volvamos directamente pues un régimen autoritario. Muchísimas gracias, Jorge Iván. ¿Alguien más por atrás quiere comentar? Alejandro. Muchas gracias. Yo creo que haciendo un análisis que estamos realizando desde la Fundación Paz y Reconciliación para hacer un poco de cierre frente a algunas de las cosas que han sucedido, digamos, este año, estuvimos analizando un poco también el rol que han cumplido actores de la sociedad civil que no están relacionados solo con los movimientos sociales, sino por ejemplo con los empresarios. Y observamos en un momento determinado que, por ejemplo, en varios de los grandes congresos empresariales se volvieron escenarios también de debate y de consolidación sobre temas políticos. Para nosotros eso es importante, en tanto me parece un poco que también para estas lecturas frente a lo que puede implicar el ejercicio democrático hacia el futuro, es tener en cuenta que también hay disputas sobre los valores en los que se sustenta también los modelos sociales en los que estamos. Analizando un poco los argumentos de algunos actores gremiales y algunos actores políticos en estos congresos, nos dimos cuenta que había un temor profundo de estos actores sobre cómo se concibe el país y cómo precisamente se conciben los valores en los cuales se sustenta la política nacional. Es decir, no es solamente el tema de grupos de interés defendiendo sus agendas, sino también cómo precisamente hay una transpolación, digámoslo así, de esos intereses a la defensa misma de la integridad del Estado y de la institucionalidad. Es decir, estamos casi que en una discusión existencial frente a cómo precisamente nos concebimos políticamente como país. Y creo que eso es importante porque lo vemos siempre, o estas lecturas frente a los informes que hacemos desde la sociedad civil son técnicas, son lecturas que hablan un poco desde el ejercicio institucional, el ejercicio de los partidos, el ejercicio de estas lógicas, pero no nos hemos dado cuenta que por debajo, y quizás también subyacente, también hay unas discusiones sobre precisamente cómo nos estamos observando. Yo creo que llego a la conclusión un poco a la que llegué en el momento, en la mesa que compartimos, de que también estamos empezando a tener discusiones existenciales. El Estado colombiano llevaba 30 años, o digamos, ha sucedido sus 30 años desde la Constitución del 91, desde una mirada, y creo que la llegada de un gobierno que ha, digamos, abierto debates sobre temas en los que antes teníamos unos consensos muy claros, sí está generando discusiones que son importantes, que quizás hay que saber tenerlas y moderarlas en el escenario parlamentario, en el escenario institucional, pero también en el escenario de lo gremial, porque creo que, y con esto cierro, lo fundamental que hemos descubierto, por ejemplo, con la relación con los gremios es, finalmente el gobierno sí ha tenido unos trabajos, por ejemplo, con las asociaciones gremiales, el tema de los créditos bancarios que se logró con algunos de los grandes conglomerados de este sector, o el tema de la reunión, entre comillas, de los cacaos que hubo en noviembre. Digamos que existe la posibilidad de que quizás no estemos entrando en un punto tan rupturante, pero sí hay unas amenazas existenciales frente a cómo concebimos ese Estado, cómo concebimos esas relaciones sociales y cómo concebimos la manera en cómo construimos esas instituciones. Pues obviamente sí va a haber un ambiente y un escenario de lectura de riesgo, pero que, por ejemplo, con los resultados que es este informe quizás no lo son tanto.
es más bien cómo precisamente también en ese escenario simbólico entramos a generar esas discusiones y entender esas dinámicas por allí. Sí, muchas gracias. Y yo quiero sumar a eso un poco que nosotros en Colombia Risk Analysis hemos hablado mucho sobre el papel que juegan los gremios, porque los gremios anteriormente eran un filtro de muchas leyes. Las reformas tributarias primero se discutían en el Consejo Gremial antes de llegar al Congreso. Aquí los ministros muchas veces venían de los gremios. Los gremios, digamos, sustituían de cierta forma los centros de pensamiento, porque el gobierno buscaba el talento en estos gremios y no necesariamente en las universidades, en centros de pensamiento, en organizaciones que al menos presumieran un tipo de neutralidad política y no un arbitramiento de sus propios intereses y los de sus agremiados. En estas circunstancias, los gremios son outsiders al poder y eso genera esa percepción de amenaza y eso genera un poco ese temor de muchos líderes gremiales de se me acabó el poder, no tengo acceso al presidente, no tengo cómo llegar al Palacio de Nariño. Y eso, nosotros argumentamos, no es necesariamente algo malo. Eso lo que sí debe despertar interés en los gremios es de involucrarse en la política a través de otras instituciones que velen por el beneficio comunal y no únicamente abogando por maximizar sus propios intereses a través de un arbitraje con el gobierno nacional. Y es por eso, digamos, que una de las cosas que nosotros más tratamos de hacer es abogar para que el sector privado también contribuya al fortalecimiento de estas instituciones. Y no únicamente, porque para los gremios plata hay, pero para los tanques de pensamiento no. Y eso pensamos que debería cambiar de una forma muy sustancial. Y algo muy puntual que tocaba Alejandro, siempre si pensamos en una perspectiva de mediano o largo plazo de la salud de la democracia y pensamos en Robert Dahl, que una de las características es que haya alternancia dentro del sistema político, pues bueno, uno puede discutir sí, no, pero quizás con este gobierno hubo una alternancia democrática mucho más sustancial. Y el miedo de todo, el miedo razonable era pues que esto se fuera así, a donde sabríamos. Pero resulta que no, digamos, ha habido tensiones políticas, ha habido dificultades, ha habido discusiones, pero incluso algunos indicadores fuertes, digamos, macroeconómicos, que muchas veces están por fuera del ciclo político y que dependen más de tendencias internacionales, no sé, el crecimiento de la economía, la tasa de cambio, otras cosas, están más o menos funcionando. Es decir, yo creo que pasado este gobierno, pase lo que pase, yo creo que va a quedar un aprendizaje y es que la democracia colombiana, en medio de sus dificultades, en medio de sus restricciones histórico-institucionales, estaba preparada también para la alternancia democrática. Y eso es un mensaje para la derecha, por decirlo así, y para la izquierda, en el sentido de que decir, ok, entonces sí hay juego, en realidad sí hay juego, y en el futuro quizás tendríamos que prepararnos mejor, bueno, toda la discusión que hay, pero sí queda abierto el juego, a diferencia de unos años atrás, donde todavía un coletazo del Frente Nacional era casi imposible pensar que un candidato de izquierda llegara al poder. Llegó y no colapsó el país ni la nación. Hay problemas, hay dificultades, hay discusión, hay tensiones, por supuesto, pero yo creo que ese es un gran, porque cuando uno mira hacia abajo, uno ve que Chile funciona en la alternancia democrática, Uruguay lo acaba de hacer, Brasil mismo, sí, por solo mencionar tres referentes en América Latina. Bueno, Colombia yo creo que ya se inscribe en ese grupo de países, de instituciones sólidas y de democracia que es capaz de procesar la alternancia ideológica del sistema. Bueno, muchas gracias por la invitación y me alegra mucho pues, poder contar con informes de este tipo, Sergio y colegas de Colombia Risk que ayudan a seguir alimentando el debate. Quiero reaccionar primero con dos temas que me parece que vale la pena ahondar, que no están, entiendo yo, tan, digamos, asociados al objeto propiamente dicho del análisis, pero que creo que hay que seguir considerando. Uno ya lo mencionaron y buenísimo que vayan a abordar el tema de las cuestiones militares, las relaciones militares, en qué está, digamos, ese poder, que creo que lo que
de alguna manera podría cambiar, pero que claramente lo veo muy lejos, es esa foto de Bukele entrando al Congreso con las fuerzas y pues mandando un mensaje. Yo creo que estamos muy lejos de eso, pero no hay que dejar de analizar las fuerzas militares y ver cómo siguen jugando de alguna manera dentro de las relaciones de poder en el país. Entonces pues muy a la espera de ese informe que saquen en su momento. Y el otro tema, yo creo que hay que volver a analizar con más calma las dinámicas de poder territorial, todo lo que tiene que ver con esa eventual reorganización que viniera de esta reforma al sistema general de participaciones, porque realmente lo complicado va a ser lo de la ley de competencias, ¿no? Y eso sí puede reconfigurar de alguna manera la institucionalidad, sobre lo cual seguramente va a haber también mucha tensión y mucha presión política que podría no necesariamente cambiar el panorama de institucionalidad en el país, de estabilidad institucional en el país, pero sí rebarajar ciertas formas y reglas de juego. Más allá de eso, tres reacciones. Una, frente sí, también al tema de la relación entre Congreso y Poder Ejecutivo, que no todo necesariamente es mermelada. Yo creo que tenemos que dimensionar y digamos agrupar un poco mejor esas categorías de relacionamiento, porque si no creo que sí tendríamos una intromisión indebida permanente entre poderes, y creo que no es necesariamente siempre el caso. Y los otros dos elementos también me parece muy importante haber destacado en las conclusiones la cuestión de desinformación, porque al final la frase que ustedes tenían ahí proyectada me parece a mí que es lo que hoy se identifica casi que como una estrategia electoral. Una estrategia electoral es deslegitimar lo que no vaya a ser favorable a mí, y es un poco donde han caído muchas de las democracias modernas. Creo que también nosotros tenemos ese riesgo, y pues buenísimo que también el siguiente informe sea sobre este tema, pero quiero destacar que hay uno de los, digamos, si de alguna manera damos por sentado que hay una institucionalidad que funciona, por ahí puede venir una presión muy grande hacia adelante en la democracia. Y sumado a eso, que ustedes lo mencionaron, pero creo que habría que tener un poco más de presente en estos 2 años que vienen, sobre todo el 2025, es justamente todo lo que pueda suceder con el proceso electoral y justamente la confianza que se pueda generar alrededor del rol de la registraduría, que creo que es clave. Lastimosamente, por el lado del Consejo Nacional Electoral no veo mucha expectativa de que las cosas cambien. Está la reforma política, habrá que ver si eso de alguna manera tiene algún resultado final, pero no creo que para la coyuntura de 2026 vaya a haber mucho, pero sí creo que hay que darle un poquito más de atención a todo lo que pueda venir en cuanto a señales de confianza de la institucionalidad de la organización electoral, que ayude justamente a que eventualmente, estoy de acuerdo con lo de la alternancia, si en 2026 va para un lado o para otro, lo que no suceda es que haya un cuestionamiento a la organización electoral, porque eso creo que sí sería muy, muy grave. No, Andrés, muchísimas gracias. Si alguien más quiere mencionar algo, esta es su oportunidad. O si no, les agradecemos muchísimo venir a este evento de Colombia Risk Analysis. Como ustedes saben, siempre tratamos de tener conversaciones interesantes, siempre tratamos de tener una audiencia diversa y plural, y siempre tratamos de poner